Hola, buenos días, compañeras y compañeros. Mi equipo y yo les vamos a presentar el periodo entre guerras de la nación rusa que comprende los años 1919 a 1946. Bueno, para comprender este periodo es necesario conocer los antecedentes y el contexto histórico del mismo. Bueno, la creación de la nación rusa que conocemos hoy en día comienza como una creación independiente con Iván III, quien consiguió la liberación del pueblo ruso de un grupo conocido como los tártaros. Este grupo eran tribus invasoras ubicadas cerca de Moscú y como conmemoración a la derrota se creó la Catedral de San Basilio en Moscú, que es justamente la que tenemos en la diapositiva. Sin embargo, la creación del Imperio Ruso fue a partir del emperador Iván IV, que fue el primero en autocoronarse como zar en 1547, logrando expulsar estas tribus. Al comienzo de 1696 llega al poder un nuevo zar conocido como Pedro I, quien se percató que a comparación de la arquitectura europea, Rusia estaba demasiado atrasada, por lo que con él comenzó la modernización de Rusia. Una de las nuevas construcciones fue el Palacio de Invierno en San Petersburgo, teniendo conexiones directas con el mar europeo. A su muerte, su sucesor había sido Pedro III, sin embargo, su esposa Catalina, mejor conocida como Catalina la Grande, fue quien tomó poder de Rusia y bueno, ella creó un gran imperio ruso. Fomentó la creación de hospitales, escuelas y diferentes servicios. Ella transformó al imperio ruso en una potencia mundial. Y al mando de su nieto zar Alejandro en 1801, Rusia, al traer novedades consigo, comienza a ser llamativa para enemigos europeos, entre ellos el más importante, Napoleón Bonaparte. La siguiente, por favor. Bueno, como podemos ver, aquí está el zar Alejandro I y zar Nicolás II. Zar Alejandro I, que fue el nieto de Catalina la Grande, buscaba gobernar el pueblo ruso según las leyes y el corazón de su abuela, logrando una liberación autónoma de las universidades y una invitación a los nobles de liberar a sus siervos. Aquí también podemos ver al zar Nicolás II, quien promovió objetivos políticos y económicos y fue el último zar de Rusia. Bueno, con el mandato del zar Nicolás II, en 1891 comienza la creación de un ferrocarril para promover objetivos económicos y políticos, sobre todo exportaciones rusas, y en 1904 está listo para emprender su nueva conquista, que era Asia, pero al tener objetivos similares con Japón entraron en conflicto y en 1905 los rusos sufrieron una derrota en manos de los japoneses, firmando un tratado de paz llamado Portsmouth, que fue negociado por la nación de Estados Unidos, y fue hasta 9 años después que comienza la Primera Guerra Mundial, cosa que los llevó hasta el límite. Incluso él mismo decía que ni siquiera estaba listo para gobernar. Bueno, ahora entramos a la Revolución Rusa de 1917. El comienzo de esta revolución rusa fue a partir de 1905 por protestas de trabajadores, obreros y campesinos. Lamentablemente, pues este hecho fue violentado y reprimido por el gobierno zarista, que ocasionó más manifestaciones que lograron obtener que el zar Nicolás II estableciera derechos civiles, la creación de una constitución y una asamblea nacional mejor conocida como Duma. La primera Duma fue una organización que buscaba elegir los representantes de Rusia a partir de votaciones del pueblo, en el que solo podían votar campesinos y trabajadores. Las mujeres, los soldados y los menores de 25 años estaban exentos a participar en estas votaciones. Claramente la creación de la Duma no ayudó en mucho, ya que pues el zar Nicolás II restringía la participación de bastantes ciudadanos. Se optó por la creación de una segunda Duma, que tampoco funcionó porque el zar volvió a violentar los derechos y volvió a reprimir a la gente. Se optó por una tercera, tampoco funcionó, y se optó por una cuarta. Y pues al ver que seguía sin funcionar y que el zar Nicolás II seguía violándola, comenzó el estallido de la Revolución Rusa. Y fue así que en la primavera de 1915 comenzó a existir una crisis de suministros, principalmente para los soldados que enfrentaban esta guerra, por lo que Nicolás II comenzó a abastecerlos con comida barata, y el gran desabastecimiento que existía cansaba a las personas de esperar largas filas por algo de comida que ni siquiera era comida de buena calidad. Y en 1917 las mujeres entraron en huelga conmemorando el Día Internacional de la Mujer y protestando a causa de la escasez de la comida. Y esta huelga se comenzó a extender entre las fábricas obreras, entre los estudiantes y los obreros, pidiendo la caída del zar, y pararon la producción en la ciudad de San Petersburgo. Con esto se crearon dos grupos políticos, los mencheviques y los bolcheviques.
Los mencheviques estaban liderados por Yuli Martov, quien proponía una lucha pacífica y quería llevar a cabo la revolución junto con la burguesía. Por otro lado, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, deseaban eliminar a la clase alta y también buscaban todo testigo del poder imperial de los zares, buscaban eliminarlo. Y ellos también aceptaban el uso de armas o métodos violentos para acceder al poder político. Bueno, con todo esto llegó un progreso en el que los objetivos del Estado ruso no eran solamente un crecimiento industrializado político, también se llevaban a cabo planes de implantación educativa para acabar con el analfabetismo, llevando a cabo acciones como implementación de escuelas a lo largo del territorio ruso, formación de docentes, horarios flexibles de estudio para las personas que trabajaban, y los medios de lectura que se utilizaban pues eran bastante económicos para la época. Todo esto era con el fin de que la población rusa tuviera un desarrollo creciente de habilidades, ya que pues era necesario fomentar la lectura y el aprendizaje, la cultura y la historia para no caer en los errores del pasado, además para poder comprender el contexto histórico, político y económico de los gobiernos, para ver en qué bases tenían sentadas sus ideales y así evitar el desarrollo de nuevas monarquías imperialistas como lo fueron los zares. También comenzaron a existir competencias de distintas disciplinas como el deporte, la cultura, las noticias, el arte, que pues incluyen el teatro, la danza, y eso trajo consigo numerosos cambios a la población civil de Rusia, ya que la cultura y el deporte pues te ayudan a mejorar tu vida social, las diferencias culturales se rompen de paradigmas sociales. También hubo una mejora del estrés que cargaban los jóvenes o los adultos al implementar cultura y deportes o grupos de lectura para evitar una saturación de trabajo, ya que podían ocupar su mente para analizar lecturas, hacer estrategias de juego para los deportes, y obviamente la responsabilidad mejoró y además ya no están atenidos a trabajar como esclavos por el resto de su vida y bueno, en pocas palabras, eran más libres. Ok, en la socioeconomía y la cultura. Siguiente. Durante el periodo del régimen del zar, la sociedad estaba dividida entre la nobleza y el pueblo. El primero estaba integrado por el zar y el gobierno. Esta clase era la más privilegiada y gozaban con todas las riquezas del país. Eran los principales propietarios de las tierras, y los segundos estaban formados por los profesionales, obreros, campesinos y empleados, siendo estos sometidos a jornadas de trabajo excesivas y a una gran explotación sobre sus derechos. Esta clase era la menos privilegiada. Ante las tensiones acumuladas y la agitación social, se desatan dos oleadas revolucionarias, iniciando con el 24 de febrero en torno a la política, con argumentos como acabar con el gobierno, acabemos con la guerra, acabemos con el zar. Dichos objetivos eran claros, ya no querían ser regidos por un imperio que era indiferente. Su revolución tenía la intención de acabar con el régimen zarista, tras mantenerse en el poder 300 años, además de protestar contra la Primera Guerra Mundial, exigiendo el retiro, ya que tras su incorporación, esta trajo una desorganización económica, creció la pobreza y el hambre. Al término de esta revolución, se inician campañas de alfabetización con la finalidad de educar, y de esta forma se garantiza la condición básica y fundamental para la realización de varias transformaciones en los campos tanto económicos, para también la construcción social y del comunismo. Tras la economía de Rusia, de la URSS, ser desalentadora, se propusieron varias propuestas para que su economía creciera. Por ejemplo, fue la economía planificada, que era un plan económico dirigido por el Comité Estatal Gosplan, el cual fue creado en 1921 con el objetivo de transformar la economía agrícola en una potencia industrial. En el periodo de 1921 a 1928 es el periodo que se conoce como NEP, la nueva política económica. Se caracterizó por cierto distanciamiento a las posiciones adoptadas en el periodo anterior. Se estimuló que los campesinos trabajaran con inducción de un proceso lucro para trabajar con el propósito evidente de atraer al capital extranjero. La implementación de esta política fue un tema muy polémico entre los miembros del gobierno, ya que si bien podían contribuir a solucionar los problemas, este traería unos lineamientos ideológicos totalmente diferentes a los ya previstos.
Aunque esto implicó la aparición de una nueva clase burguesa, los empresarios autorizados y a reforzar la posición de los campesinos poderosos, lo que luego exigiría una representación muy fuerte para volver al sistema económico socialista, que no fue hasta 1928 que esta se canceló y se lanzan los primeros planes quinquenales que se encargaban de llevar el control y elaboración por un periodo de 5 años para fijar cantidades de los salarios, las necesidades primarias, la maquinaria y los recursos humanos en función a cada objetivo que se planteaba, siendo dirigidos por el Gosplan. Y dichos planes abarcaban el sector económico, lo cual contrajo la eliminación del sector privado. El siguiente, por favor. El primer plan se llevó en 1928 con el objetivo primordial de lograr la siguiente, la propiedad colectiva de la tierra y la modernización de la agricultura. Este impulsaba la fabricación de los bienes industriales y principalmente el sector pesado. El segundo plan se llevó a cabo de 1933 a 1937 con el objetivo central en la educación. Y por último, se llevó a cabo en 1938 a 1941, pero dicho plan fue interrumpido con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, lo que propició a que se generara un nuevo plan en donde se esperaba que se produciera una mayor cantidad de hierro y de acero para fortalecer al país contra las amenazas de la Alemania. En el arte y la cultura, conforme la llegada de las oleadas de cambio, también se sumó la cultura. Estuvo sumamente presente la creación de una nueva perspectiva con el hombre nuevo y la construcción de cómo debería ser la nueva sociedad. Esta debería de ser más preparada y educada en diferentes ámbitos. Uno de ellos fue en el cine, donde cobró una mayor fuerza e importancia artística con la finalidad de entretener a todo el pueblo ruso. Previo a la Revolución Rusa en 1917, la forma de expresión estaba hecha como un medio de manifestación, ya que solo una pequeña parte de la nación podía obtener o disfrutar el medio artístico, y este resentimiento era expresado. Pretendía destruir el concepto del como un medio exclusivo. Uno de los pintores más reconocidos sería Casimir Malevich, el cual buscaba la simplicidad y la abstracción como máxima expresión del arte. Para 1932 a 1934, la función del arte cambió, y ya que ahora se estaba incorporando el espíritu socialista, el cual tenía como misión educar a las masas al realismo social, lo cual tuvo que incorporar un mayor apego hacia el comunismo, reforzando el papel de las masas populares, su importancia del proletariado en la lucha contra el capitalismo y la lucha obrera, educando y brindando las cosas básicas a la mayoría y no solo a un solo sector. La siguiente. La mujer en un entorno revolucionario, esto se hacía cada vez más presente. Contrajeron una postura hacia su incorporación y su visibilidad, ya que al mismo grado las mujeres trabajaban lo mismo y desempeñaban los mismos trabajos. Además, su presencia en el ámbito económico creció totalmente. Muchas de ellas se encontraban en la política o eran escritoras, donde podían estar exponiendo su incorporación de la mujer sobre el movimiento social soviético. Para 1917, este alcance trajo a muchas mujeres, donde empezaron a manifestarse y a hacer exigencias sobre sus derechos. La conciencia humana ante sus derechos, esto creció en el entorno social, propiciaba que todos los sectores sociales obtuvieran algún beneficio o participación económica, intelectual, política, artística, a comparación de los 300 años con el régimen zar. Notablemente la economía causó un efecto, ya que a la temporalidad que se implementaron esta nueva política económica, Rusia se mantenía sobre las potencias que en esa época causaban el mayor potencial o beneficio económico. Entonces, trajo con esto muchos cambios sociales. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la política interna.
Bueno, venimos de lo que es un decaimiento de lo que es el Imperio ruso y después un primer gobierno provisional que caerían por su ineficiencia. Vladimir Lenin llegaría con la Revolución de Octubre e instauraría un nuevo gobierno provisional, en el cual se establecerían las tesis que él había presentado en abril, que eran tres. Eh, la primera era la paz, ya no iban a estar en guerra. La segunda era la repartición de tierras y la tercera era la creación de un nuevo gobierno. Aunado a esto, él no se opuso a celebrar las elecciones a la Asamblea Constituyente que ya se habían previsto desde la gestión de Kerensky. Cuando se realizan las votaciones y se dan los resultados, existe una aplastante minoría del partido bolchevique, con lo cual interrumpen en la sesión de manera violenta, a lo cual se decide formar después una nueva asamblea en la cual se declara primero la Declaración de los Derechos del Ciudadano Explotado, en la cual nos menciona diferentes privilegios y cosas que van a ayudar al sector de esta población que es mayoría. Aunado a esto también se hace la Declaración de Derechos de los Pueblos de Rusia, que podría ser un antecedente de la URSS, la cual nos da lo que es la independencia, la libertad, la igualdad a todas las pueblos, a todas las repúblicas de Rusia. Además de eso, también se nos hace lo que es una primera constitución, que va a ser la Constitución de 1918, en la cual se cristalizarían las ideas marxistas, se ratificarían las ideas de abril de Lenin y se cambiaría el nombre a República Soviética Federativa de Rusia. Esta sería la estructura gubernamental de 1918. Existirían tres órganos. El primero sería el Congreso de Soviets, Diputados y Obreros, Soldados y Campesinos de toda Rusia, precedido por el Comité Ejecutivo Central de Soviets de toda Rusia, y al final del escalón sería el Comité de Comisarios de toda Rusia. Cabe destacar que el poder se establecía en varias personas, lo cual no era un poder de una nada más. Entonces, básicamente, desde el comienzo, que era el Congreso de Soviets, el partido bolchevique tenía controlado a todas las subsecuentes funciones, pudiendo quitar, pudiendo poner a todos los funcionarios a su conveniencia para poder hacer reformas o hacer medidas que considerara necesario. Estos serían todos los territorios que Rusia, o bueno, la URSS tendría en su auge, son 15. En primera instancia serían 4 y a lo largo del tiempo serían 15. Y como ya les comentaba, pues ya había un antecedente de cómo se formarían estos estados a partir del decreto de lo que es el decreto para todos los pueblos de Rusia. Cabe destacar que en el Inter, en 1919, el partido se divide en Politburo y Politburo, en el cual el primero es para política económica y social y el segundo es más administrativo. Se empiezan a crear más adeptos en el partido, asimismo se empieza a depurar a la gente que se consideraría innecesaria, tóxica, así como que necesitaban lo que era colectivizar la religión, el partido, las ideas comunistas. Asimismo, en el ámbito de la religión se daría una ruptura en lo que es el periodo de Lenin hasta nuestros días. También se formaría lo que es el Gosplan, como ya lo habían planeado, y una de las metas más ambicionistas de Rusia fue la electrificación de todo el país con el plan Goerlo. Pero sin embargo, Lenin ya estaba desgastado, tenía una enfermedad que lo dejaría en silla de ruedas, no sin antes hacer una nueva asamblea constituyente en la cual se establecerían los puntos para una nueva constitución en el año de 1924, en la cual se establecerían los mismos poderes, existiría el Congreso dividido en lo que es el poder supremo y el poder de las repúblicas. Aquí ya se incorpora lo que son las 4 repúblicas para Rusia, además de que existe un presidente y un consejo de ministros
el pueblo soviético nada más tiene la oportunidad de elegir a los representantes que son nada más algunos elegidos por el partido, y también se da lo que es el derecho al voto únicamente a las personas que no tengan antecedentes burócratas, a todos los que sean campesinos. En medida de esto también se va a realizar políticas económicas con respecto a la política de guerra, del comunismo de guerra, que va a ser una requisa de granos primero, y a su ineficiencia va a llegar la nueva política económica, que va a ser una industrialización mixta para todo el pueblo de Rusia. Llegamos con Joseph Stalin, y cuando se hace la asociación presidencial, se tienen dos candidatos, León Trotsky y Joseph Stalin. Joseph Stalin aboga por lo que es, primero se instala el socialismo bien en Rusia y después se expande al mundo. Trotsky era diferente, primero en el mundo y después en Rusia, no tenían mucha correlación entre ellos, pero sin embargo, y debido a la posición que tenía Stalin en el gobierno, logra poder ocultar las tesis que había escrito Lenin, en el cual sugería que no lo dejaran estar en el gobierno. Entonces trata de hacer todas las medidas posibles para que no gane Trotsky. Lo logra, y cuando llega al poder, llega instaurando los planes quinquenales, que en sus palabras pues sería una continuación de la nueva política económica. Esos planes quinquenales serían de mucho apoyo, traerían industrialización, se fortalecería Rusia como potencia industrial, lo cual ayudaría en la Segunda Guerra Mundial, pero su régimen estaría caracterizado por el totalitarismo, no había una libertad de expresión, cualquier persona que estuviera en contra del partido sería exterminada, lo que veremos en el Terror Rojo a partir de 1930, en la cual muchas personas, inclusive del partido, fueron llevadas a campos de trabajos forzados, los llamados kulaks, donde básicamente ya había un preámbulo en 1919 y estaban regresando sin querer a lo que eran las medidas del régimen zarista. Bueno, tenemos la última constitución de todo nuestro periodo entre guerra, que sería la constitución de 1936, en la cual aquí ya se establece al partido como un órgano dentro del gobierno, que igual sigue estando dividido en politburo y secretariado, que estos van a ejercer un poder directo sobre el comité central. El gobierno, que va a estar presidido por el Consejo de Ministros y las administraciones principales de los consejos de cada una de las repúblicas. El Estado como tal, que estará a cargo de un jefe de gobierno, que en este caso era Stalin, un presidium, un soviet supremo, que aquí era el poder legislativo, que se dividiría, aquí hay un cambio, se dividiría en el Soviet de la Unión, que estaría representado por lo que es proporcional a su población, y también el Soviet de las Naciones, que serían 5 personas por cada república. Cabe destacar que a medida de que vamos reflexionando, estas dos formas de gobierno, en especial la de Stalin, serían autocráticas, y además iniciarían lo que es un culto al gobierno, al partido, al líder supremo, que lo veremos en otras influencias, como fue el caso de la República de Corea, en el cual hasta nuestros días sigue existiendo ese culto hacia el líder. Ok, buenos días, yo les voy a hablar sobre la política exterior. La política exterior de Rusia ha sido caracterizada principalmente por poseer coherencia y continuidad, así como por ser abierta y previsible, ya que refleja el papel único de Rusia, el cual ha sido factor equilibrante en los asuntos internacionales y en el desarrollo de la civilización mundial. La época de la política exterior se caracterizaba por la defensa de la soberanía estatal de la Unión de Estado y una neta actitud. Sin embargo, el pacto del 23 de agosto de 1939, concluido entre la Unión Soviética y Reich de Hitler, significó la vuelta en la concepción antioccidental. La desalinización del régimen soviético y la desmolotarización de su política exterior llevada a cabo por Khrushchev durante el 20, 21 y 22 Congreso del Partido Comunista de la URSS responden a un cambio de la táctica en la actitud ruso-soviética hacia el occidente. Sus principios y las tácticas utilizadas siguen en vigor, excepto 4 años de la Segunda Guerra Mundial,
hasta nuestros días. La mayor parte de los éxitos conseguidos corresponden a Molotov y Vinicius. Luego de la implosión de la Unión Soviética y del declive de su influencia internacional, se ha consolidado una estrategia para reposicionar a Rusia en la geopolítica global. Actualmente no es fácil presentar unas características precisas sobre la política exterior de Rusia, de su posicionamiento dentro de lo que es el escenario mundial, en un contexto tan turbulento como el del día de hoy. Adentrándonos en la diplomacia soviética posterior a la Segunda Guerra Mundial, se basaba en una serie de supuestos que se remontaban a la doctrina leninista, la cual era aquella que consistía en ser una doctrina política, económica y social desarrollada por el líder ruso Vladimir Ilich Lenin, partiendo de su raíz marxista. Un acontecimiento importante. Cabe destacar un acontecimiento que, aunque no pasó en tierras rusas, pero formaron parte de la política internacional de Stalin. Durante la Segunda Guerra Mundial fue el asesinato de León Trotsky en el año de 1940. León Trotsky fue un periodista y fue fundador del Ejército Rojo. Se transformó en un referente de izquierda y en un símbolo para la clase obrera en todo el mundo. Fue acusado de actividades antisoviéticas y Stalin lo desterró de la Unión Soviética para acabar sus días en México, donde fue asesinado por Ramón Menkader, quien era el agente de Stalin. En el año de 1953 ocurrió la muerte del señor Josip Stalin, lo que tendría grandes consecuencias. La política exterior soviética experimentaría cambios importantes a la llegada del poder del nuevo líder, Nikita Khrushchev. Se declaró la política de la coexistencia pacífica entre dos países, los capitalistas y los socialistas, y cuestionó la habilidad de exportar la revolución al exterior. Nikita Khrushchev. Nikita fue elegido como primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, compartiendo el poder con una dirección colegiada del Presidium del partido. Se ocupó de buscar reformas y fue quien denunció el estilo tiránico y déspota de Stalin, quien decía que en lugar de probar la exactitud de su política, él eligió casi únicamente el camino de la represión y de la aniquilación física, no solamente contra sus verdaderos amigos, sino contra los individuos que no habían cometido crimen alguno contra el partido ni contra el gobierno. Nikita Khrushchev también fue llamado como la nueva amenaza del occidente, y este mismo iba construyendo un temor, ya que tenía una manera de hablar muy sofisticada y era unida a los modismos, por lo que hacía que los traductores se confundieran y no pudieran traducir correctamente. La URSS mejoraba de manera considerable a pesar de las grandes derrotas militares que le proporcionaba a Wehrmacht, hasta la famosa batalla de Stalingrado, que abarcó de los años de 1942 a 1943. La URSS llegó a desempeñar el papel de uno de los 4 policías mundiales, con el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, en las conferencias de Teherán dadas por noviembre-diciembre de 1943, Yalta, febrero de 1945 y Potsdam de julio-agosto de 1945. La época de 1945 a 1943 se comprende como la mejor época de mayor éxito en la historia, y no solo hablando de la Unión Soviética, sino del comunismo en general. El final de la Segunda Guerra Mundial representa el punto de partida para la expansión del comunismo a escala mundial, como consecuencia de que la URSS había llegado a ser la segunda potencia mundial después de los Estados Unidos. Para esto se tuvieron que apoderar de Estonia, Letonia, Lituania, de Ucrania, Subcártida, de Karelis, de los territorios de Polonia, de entre los dos guerras de Besarabia y Buconia del norte, del territorio de Memel y del norte de la Prusia Oriental con su capital Kover. En Asia se tira Tanituba, y del Japón se lleva un territorio cuya extensión es aproximadamente la de Escovia. Hicieron un aproximado de 778 millones de kilómetros entre todos ellos. Y por último tenemos la batalla de Stalingrado, la cual fue un conflicto bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y Wehrmacht de la Alemania nazi y sus aliados del eje por el control de la ciudad soviética, que actualmente es Volgogrado, teniendo fecha por eso del 23 de agosto de 1942 y el 12 de febrero de 1943. Hola compañeras y compañeros, pues bueno, a mí me toca hablar acerca del periodo entre guerras. Va a ser como que un breve recuento de lo que ya hemos dicho, pero miren, vamos a ponernos en contexto. Primeramente, lo que
lo que para el mundo fue una etapa bastante, bueno, para gran parte del mundo fue una etapa bastante fructífera por la bonanza económica. Para Rusia fue básicamente todo lo contrario, porque tuvieron que pasar por una revolución, tuvieron que pasar por una guerra civil y tuvieron que pasar por purgas. O sea, fue una etapa bastante complicada, ¿no? Pero pues bueno, vamos a hablar un poco acerca de Rusia. Acaban de salir de la guerra y pues la mayoría de su población se encontraba en pobreza alimentaria, y quiero hacer una distinción aquí de que una cosa es pobreza y que otra cosa es pobreza alimentaria, donde literalmente ya te estás muriendo de hambre, ¿no? Pero bueno, se podían distinguir muy fácilmente simplemente dos clases sociales, que eran la nobleza y el pueblo llano. Y bueno, y si a toda esta situación le sumamos un fuerte invierno, por lo que ocurrió, tenemos como resultado 5 millones de muertos por hambre, ¿no? Y pues bueno, Nicolás II, las acciones de este individuo provocaron pues básicamente una indignación entre la gente, porque además hay que recordar que este gobierno, si le puede decir así, era una autocracia y llevaban en el poder desde 1717 y pues terminaría hasta 1918. Ok, vamos a hablar acerca de la Revolución Rusa un poquito. Bueno, todo inició con la huelga de trabajadores que se dio en Petrogrado en 1917, donde salieron muchos trabajadores como a manifestarse, y pues la tensión fue tanta y se hizo tan popular el movimiento que, a pesar de que el gobierno del zar Nicolás II intentó reprimirlo en varias ocasiones, incluso llegó a asesinar a algunos cientos de personas, no pudo contenerlo, ¿no? Y pues tuvo que abdicar. Y sería recordado este individuo como el último emperador de Rusia, ¿no? Y bueno, pues ya llegó el gobierno provisional de Alexander Kerensky, y con él también llegó pues Lenin al país. Ya habían hablado mis compañeros acerca de lo que son los soviets, ¿no? Que eran como las asambleas populares, obreras, campesinas y de soldados. Bueno, pues estas le estaban permitiendo al gobierno provisional trabajar, hasta que surgieron algunos pues descontentos, y con ello la creación del partido bolchevique, del que ya también hemos hablado, dirigido por Lenin y sus postulados marxistas, que buscaban destituir al gobierno, al modelo capitalista, a la escuela capitalista, a la corriente, por uno socialista. Y pues obviamente Kerensky usó la represión, y aquí es donde aparecen estos dos personajes, que son Trotsky y Lenin, con un plan para derrocar al gobierno. Bueno, los soviets en ese momento tomaron varios puntos importantes de la capital y del Palacio del Invierno, y pues el chiste es que se convocaron a nuevas elecciones y el partido bolchevique perdió. Y pues Lenin no tuvo más remedio que disolver las elecciones y crear una organización que se dedicara a aplastar a los discrepantes por la fuerza. Y a esta organización se le conocería como la Checa, que sería como popular por los métodos que usaría, bastante violentos y de tortura. Y pues obviamente esto también desató una guerra civil en contra del ejército blanco, e incluso, ya nada más como dato curioso, asesinaron al zar Nicolás, que estaba como refugiado en una mansión, a él y a toda su familia. Para 1920 el Estado socialista debió enfrentarse con su ejército rojo a un nuevo enemigo, que era Polonia. Y pues Polonia le había robado territorio a los soviéticos y también le había robado territorio a los alemanes. Entonces, pues ya aquí como que se van dando poco a poco las cosas, ¿no? De hecho, para ser exactos, quitó Alta Silesia, le quitó el corredor polaco y también quitó la línea de Curzón. Y pues básicamente los rusos en estas batallas habían perdido todas las conquistas que habían hecho los zares, o bueno, casi todas, en el Báltico. Por ejemplo, Polonia, Varsavia, y las fronteras turcas también, Finlandia, e incluso Ucrania y Georgia se separaron en cuanto tuvieron oportunidad. Pero bueno, Lenin creó una estrategia para finales de los años 1920, donde la podemos ver aquí, o sea, está en pantalla. Esas fueron las palabras propias de Lenin, y pues Polonia le daba a Alemania y a Rusia como un enemigo en común. Y pues Alemania para 1922, por los grilletes de Versalles, necesitaba moratoria de pago porque era impagable para ellos, y pues los rusos también tenían sus deudas antiguas con los zares,
y bueno, obviamente no querían ganarse a nuevos enemigos como a los ingleses y a los franceses. Y pues Moscú buscó establecer relaciones diplomáticas con los alemanes, pero estos no quisieron, y de cualquier manera el tiempo los hizo que se obligaran a que se unieran, y pues ya superaron su rivalidad, evadieron las provocaciones, y al cabo de un año ya incluso estaban negociando acuerdos secretos entre ellos. Y bueno, para 1922 se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y comenzó una disputa por el poder, como ya lo habían comentado mis compañeros, entre Trotsky y Stalin. Y pues obviamente todos creían que Trotsky iba a ganar porque era pues, la cabeza del movimiento, a la par de Lenin, ¿no? Pero pues perdió, y al poco tiempo fue encarcelado, y no solamente fue encarcelado, sino que también fue asesinado. Y pues Lenin tuvo que huir a Finlandia, y pues ahora como contexto así, tenemos un Hitler y tenemos un Stalin con la posibilidad, con la latente posibilidad de repartirse Europa. Bueno, ya no me voy a adentrar mucho a hablar acerca de lo que ocurrió con Stalin, porque ya lo platicaron mis compañeros. Simplemente aquí unos datos bastante duros, que alrededor de 13 millones de rusos murieron de forma violenta entre 1914 y 1921, de los cuales 2,5 millones fueron a causa de la Gran Guerra, la Guerra Civil y las matanzas de los terrores blancos, rojos o verdes, y 5 millones por el hambre, y o sea, muchos millones de rusos murieron. Y ahora, pues no era algo que no se viera venir pues desde lejos, ¿no? Pues ya en un gobierno, si se le puede llamar así, lleno de puros asesinatos, pues tenía que culminar el broche de oro, ¿no? Y pues, bueno, entre 1936 y 1940, Stalin sabía que tenía muchos enemigos, y por todos lados, y pues decidió que debía eliminarlos masivamente, y pues aproximadamente 700,000 personas fueron asesinadas, y otras 25,000 fueron exiliadas, y otras tantas miles fueron encarceladas, si se les puede decir así, porque pues ya eran como los gulags, ¿no? Y bueno, básicamente lo que quería Stalin era como borrar todo rastro de los gobiernos anteriores, desintegrar todas las organizaciones, limpiar su ejército de toda oposición, e incluso los prisioneros de la ya mencionada Checa, no sé si recuerdan que les había dicho, también fueron perseguidos y asesinados. E incluso, si nos ponemos a comparar, este individuo mató a más comunistas que Hitler, y a pesar de que existía un partido comunista alemán que veía con buenos ojos a su gobierno, pues terminó mal, ¿no? Y pues hay algo también curioso que me gustaría mencionar, que de las cenizas comenzó a surgir como un personaje llamado Kirov, que sería como la oposición, por así decirlo, de Stalin. Ellos dos ya se conocían, de hecho trabajaban en lo mismo, ¿no? Kirov fue subiendo de nivel con el paso del tiempo en el gobierno de Stalin, de hecho al grado de que en alguna ocasión se atrevió como a desafiarle, y Stalin pues cedió, ¿no? Y en algunas otras votaciones en un consejo, Kirov le ganó aplastantemente a Stalin, ¿no? Por lo que después de eso Kirov murió, y también después de eso, curiosamente, también murió Trotsky en la Ciudad de México. Y bueno, para 1938 Stalin ya sabía, o sea, ya comenzaba a darse cuenta que las purgas pues básicamente se estaban saliendo de control, por lo que decidió que debía como que cambiar a sus jefes de puesto, ¿no? De sus departamentos. Pero estos asesinaban a sus antecesores y a todo su departamento, o sea, como lo que él estaba haciendo, por desconfianza. Y pues hubo como que varios manifestaciones contra esto, e incluso sí se dijo que ya no iba a seguir sucediendo, pero la verdad es que esto continuó incluso hasta la muerte de Stalin, hasta 1953. Bueno, yo les voy a hablar sobre Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Y hay que recalcar que Alemania y la Unión Soviética desde antes ya tenían una cierta neutralidad. Sin embargo, cuando Alemania nazi empezó a tener un poder, la Unión Soviética, por la creciente amenaza que estaba recibiendo y también por el interés, decidió firmar el 23 de agosto de 1939 el Pacto de Ribbentrop-Molotov,
Este consistía en que estas potencias no se atacarían mutuamente, que la Unión Soviética le daría materia prima a Alemania y que esta no intervendría militarmente en la guerra de Alemania. Y al mismo tiempo, la cláusula más importante fue la repartición de Polonia, la cual fue invadida el 1 de septiembre de 1939. Y esta fue el suceso que originó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Cabe recalcar que la Unión Soviética ya tenía un cierto presentimiento de que en cualquier momento Alemania la podría atacar, y porque había sospechas, porque Stalin no fue integrado en el pacto tripartito que firmó los aliados del eje, que fue Japón e Italia, y entonces Stalin decidió aumentar la producción de armamento y adiestramiento militar. Y a mediados de 1940 fue la invasión hacia los estados bálticos por parte de la Unión Soviética, que fueron Lituania, Letonia y Estonia, pero la Unión Soviética violó algunas cláusulas, que fue invadir Rumania y también anexar territorios de Rumania. Y todo esto llevó a que el 22 de junio de 1941 se efectuara la Operación Barbarroja, que fue la invasión hacia la Unión Soviética. Esto consistió en una ofensiva de 3 millones de hombres del ejército alemán y tropas del eje, donde la fuerza principal era el equipo blindado, la artillería y puestos terrestres. Esta ofensiva alemana avanzaba de una manera muy rápida hacia diferentes ciudades principales como fueron Minsk, Leningrado y Smolensk, y en pocos meses tomaron. Y el 30 de septiembre de 1941 fue la batalla de Moscú. Las tropas soviéticas defendieron muy bien su capital y tuvieron una victoria porque en este momento las fuerzas alemanas estaban debilitadas porque no llevaban el equipo adecuado para el invierno y también tenían falta de suministros y munición, y se rindieron por lo que no se rindieron, sino que no pudieron atravesarla el 6 de septiembre de 1941, y entonces los soviéticos contraatacaron con una pequeña ofensiva para recuperar su territorio alrededor de Moscú. Pero Hitler no le bastó eso y quería destruir por completo a la Unión Soviética, por lo que ideó otra estrategia por el sur, que fue la batalla de Stalingrado el 23 de agosto de 1942. Esta fue una de las batallas más sangrientas de toda la historia, ya que las tropas alemanas contaban con 300.000 hombres y las tropas soviéticas con 400.000. Esta batalla en un principio llegó a ser ganada por los alemanes. Sin embargo, los soviéticos lo que hicieron fue idear una estrategia para rodear la ciudad y así que no escaparan los alemanes, por lo que se rindieron los alemanes a inicios de 1943. Esta derrota fue muy crucial, ya que el ejército soviético empezaría una ofensiva hacia Berlín, pero a Hitler no le bastó y hizo otra ofensiva, y fue la última en el territorio soviético, que fue la batalla de Kursk, el 5 de julio de 1943. Y esta fue una derrota más, ya que el número de tropas que en ese momento tenían los soviéticos era mayor que las tropas alemanas, y Alemania poco a poco se empezaría a retirar a la Ucrania. Y un suceso muy importante en esta guerra fue el 28 de noviembre de 1943, que fue la conferencia de Teherán. En esta, los líderes de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética se reunieron para poder tener una alianza y cooperación en la guerra. Esta conferencia dio vuelta a la guerra porque en esta se decidió que iban a hacer dos ofensivas en los dos frentes, una para recuperar Francia y pelear en Europa, y la otra para recuperar los territorios perdidos de la Unión Soviética. O sea, era una guerra de dos frentes. Y durante medio año la Unión Soviética siguió avanzando con su ofensiva, aislando a los ejércitos del norte y del sur alemanes para poder así realizar una de las operaciones de ofensiva más grandes de la historia, que fue la Operación Bagration. La Operación Bagration fue el 22 de junio de 1944, y esta fue una ofensiva del ejército soviético para destruir los ejércitos del centro de Alemania. Y si se caía, o sea, si conseguían esta victoria, iba a ser vital
para poder avanzar hacia Berlín. Y también esta fue días después de que los aliados entraron en el otro frente por Francia para iniciar la operación Oberlo. Esta ofensiva fue exageradamente muy rápida y sorpresiva para los alemanes, que en tan solo unos días ya habían llegado a Minsk y se encontraban en dirección a la frontera de Polonia. En agosto de 1944, los territorios que habían conquistado los alemanes en un inicio de la guerra, que eran de los soviéticos, se habían vuelto a tomar por ellos. Y a finales de agosto de 1944 y principios de 1945, los soviéticos toman los países aliados del eje, que eran Rumania, Bulgaria y por último Hungría, en febrero de 1945. Y a lo largo de este tiempo, la Unión Soviética solamente estaba ganando todas las batallas contra Alemania nazi y lo único que faltaba era llegar a su capital, por lo que fue el 16 de abril de 1945 la batalla de Berlín. Esto fue que las tropas soviéticas se enfrentaban en el último cinturón defensivo con el que contaba Alemania. Sin embargo, en pocos días, Berlín había sido sitiada. Hitler les dijo que defendieran con todo lo que tenían, no obstante, ya no contaban con las suficientes tropas que habían empezado la guerra, por lo que el 2 de mayo de 1945 fue la rendición alemana y la captura de Berlín. Cabe recalcar que la Unión Soviética fue la nación con más bajas humanas en esta guerra, aproximadamente 27 millones de personas murieron y fueron entre civiles y militares. Y de nuestra parte sería todo por Rusia.